¿Por qué será que en algunos pueblos parece que el tiempo no pasa y pareciera que ni sus habitantes pueden progresar y siempre se dedican a lo mismo, aunque intenten cosas nuevas? Bueno, les diré, porque este pueblo en particular parece detenido en el tiempo. Todo comenzó a principios del siglo XX en un pueblo alejado de la ciudad. Todos se conocían y sabían sus nombres. Al ser un pueblo muy pequeño, un día los niños comenzaron a desaparecer. Por lo mismo que todos se conocían, nadie desconfiaba de nadie. Pensaban que los niños simplemente se iban. Hasta que una de las señoras más grandes dijo: «Esto es obra de una bruja». Pero no le creyeron. Porque, ¿quién sería la bruja? Entonces un día unos niños ya de 10 años se adentraron al bosque cercano y vieron una cabaña que antes no estaba, de la cual vieron salir a una joven y una anciana. Se acercaron y vieron cómo ellas solo se adentraron más al bosque y no las vieron más. Fueron a decirle a sus padres que junto con otros pobladores fueron a ver si era verdad y comprobaron que sí había una cabaña. Esperaron a ver si llegaba alguien y llegó la anciana con la chica. Les preguntaron cuánto tiempo llevaban viviendo ahí, porque antes no vivía nadie. Ellas respondieron que tenían apenas unos meses, porque no tenían dónde vivir, que se dedicaban a vender quesos en otro pueblo. Les dieron a probar un poco. Les gustó mucho y desde entonces la chica era la que iba al pueblo a vender los quesos. Así pasó un tiempo hasta que de nuevo comenzaron las desapariciones. Seguían sin dudar. Pero un domingo que todos estaban en misa, un señor que se enfermó se quedó en casa con su bebé. Llegó la chica y le ofreció queso, el cual él compraba regularmente. La dejó entrar para poder pagarle. La chica le ofreció un trozo de queso especial, le dijo. Él lo probó y se quedó dormido. La chica se fue por la bebé, pero la mamá regresó rápido de misa por estar preocupada por ambos y vio cómo la chica salía por la ventana con su bebé. La señora comenzó a gritar y mucha gente corrió para atrapar a la chica, pero no la alcanzaron. La siguieron hasta la cabaña, donde entraron y vieron cómo la anciana le quitaba la bebé a la chica y la quería lanzar a un cazo que estaba en la lumbre. Corrieron y le quitaron al bebé y llevaron a las mujeres a la plaza del pueblo. Les comenzaron a pegar para hacerlas confesar, pero ellas solo se reían y no decían nada. Cuando en eso, uno de los padres que había perdido su bebé dijo: «Hay que quemarlas». Entonces la chica confesó que ellas robaron a los bebés, pero era la anciana la que hacía los rituales para permanecer siempre joven. Pero solo funcionaba en la chica, en la anciana solo le daba larga vida. La confesión no les importó y les prendieron fuego. Gritando las brujas al estar siendo consumidas por el fuego, la bruja más anciana gritó: «Esto les va a costar, nadie de este pueblo podrá salir de aquí, todo se quedará igual, esto es una maldición que se cumplirá hasta que nuestros huesos sean polvo». Y desde entonces, la maldición se ha cumplido. Todos los descendientes de las familias que estuvieron en la quema parece que están detenidos en el tiempo porque no pueden salir del pueblo. Solo algunos lo han hecho, pero porque son familias que llegaron después o no participaron en la quema. Lo raro es que la maldición sigue hasta ahora. Pero si la maldición era hasta que sus huesos fueran polvo, ¿por qué sigue? ¿Será que había una tercer bruja que seguía robando bebés cada cierto tiempo y esto seguirá hasta que los huesos de esa bruja sean polvo? ¿Creen en las brujas y maldiciones? Christian estaba por terminar su turno como guardia en el hospital central. El paso de los años era evidente en los maltratados pasillos del viejo edificio, que, junto al tétrico silencio de la madrugada, causaba terror a quien estuviera dentro. De pronto escuchó el espeluznante llanto de una niña. Parecía provenir del tercer piso, el que, curiosamente, permanecía cerrado desde hacía varios años. Con la piel erizada de miedo,
el velador subió por las escaleras, pues el ascensor estaba averiado. ¿Quién está ahí?, preguntó nervioso. Los gemidos se volvían más escalofriantes a cada paso que daba. Al llegar, se encontró frente a un tenebroso sendero que lo guiaba hacia una vetusta bodega donde se archivaban documentos. Lentamente abrió la puerta. Su respiración cada vez se hacía más agitada. Al entrar, encendió su linterna, debido a que las instalaciones eléctricas no funcionaban. Con la poca luz que tenía, descubrió en la penumbra los pies descalzos de una niña. «¿Qué haces aquí? Deberías estar con tus padres, niña», dijo Christian trémulo del terror. El frío se apoderó de su cuerpo. Fue entonces cuando, tembloroso, alcanzó a alumbrar el rostro de la pequeña, cuyo cuerpo estaba cubierto por terribles quemaduras y llagas. Sus ojos eran totalmente blancos y su cabello una maraña chamuscada. De manera violenta, aquel espectro aterrador se abalanzó hacia el guardia, quien gritó hasta quedar sin aliento. Cuando logró calmarse, se dio cuenta de que el fantasma traspasó su cuerpo y desapareció del lugar. Al día siguiente todos en el hospital se enteraron de lo sucedido. Incrédulos, varios compañeros subieron a la bodega a ver si encontraban a la niña. Tomaron fotos del sitio y se burlaban de lo que, supuestamente, había ocurrido. De repente, la puerta se cerró con violencia y todos quedaron atrapados. Fue cuando el espectro se hizo presente y lanzó un terrorífico grito de ultratumba. Despavoridos, los burlones lograron abrir la puerta y salir. Christian buscó la explicación de los espeluznantes hechos y los halló en los recuerdos de Margarita, la trabajadora más antigua del hospital. La mujer contó que hacía más de 20 años, donde ahora es la bodega, funcionaba el área de quemados. Recuerdo que una niña llegó grave con quemaduras de 3er grado. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero no se pudo hacer nada. Los gritos de la pequeña eran desgarradores. Lo más triste fue que murió sola, pues nos enteramos que la madre la había abandonado, encerrándola en la casa el día del siniestro. Decían que fue su propia mamá quien provocó el incendio, dijo Margarita terminando así el triste relato. La noche siguiente, Christian subió hasta la bodega y en el piso dejó un ramo de flores y un peluche. Justo cuando terminaba su jornada, escuchó nuevamente extraños sonidos en el piso alto, solo que en esta ocasión eran risas de la pequeña, que parecía estar jugando. Desde entonces, se han registrado varias apariciones del fantasma en el hospital. Según dicen, se trata de la niña haciendo travesuras. Isaías desde hace muchos años trabajó en la funeraria, preparando cadáveres para su velación, por lo que estaba acostumbrado a estar cerca de los difuntos. También le hacían todo tipo de peticiones, algunas muy extrañas, pero nunca una como la que le pidió don Raúl, el cual velaba a su hija que había fallecido de cáncer. Don Isaías: ¿usted sabe embalsamar cuerpos? Sí, pero casi nunca he necesitado hacerlo. La mayoría de la gente los crema o entierra, porque desea embalsamar a su hija. Mi hija Miriam era la luz de mi vida. Ya ve, hace 2 años murió mi mujer, ahora ella. No importa el costo, deseo tenerla así como está. Siguiendo los deseos de don Raúl, Isaías embalsamó a la pequeña Miriam, llevándola a la casa del doliente. Parece como si estuviera dormida, tan bella. No sé por qué Dios me puso estas pruebas tan duras, pero al menos así estaré menos solo. Pasaron los días y semanas. La vida de don Raúl era metódica y triste. Cada noche iba a la recámara de su hija para darle las buenas noches. Todo parecía transcurrir normal. Solo 2 empleadas domésticas hacían los menesteres en la mañana y se iban en la tarde. Hasta que en una de esas tardes en que se encontraba solo, oyó ruidos en la recámara de su hija. Fue rápido a ver qué pasaba. Aterrado, miró a su hija de pie jugar con sus juguetes.
Esto no puede ser. Tú estás muerta. No, sigo viva, ya que no dejas de estar triste por mí. Se acercó a su papá y lo abrazó. Con mucho temor miraba a su hija, la cual tenía sus ojos sin ese brillo que tienen las personas vivas. Poco a poco, se habituó a verla así cada noche. Aunque eran unas horas, para él representaba no estar solo. Siguieron pasando los días. Hasta que una noche, oyó a Miriam en la cocina. Vio horrorizado que ella sacaba la carne cruda para después devorarla. Hola papá, tenía hambre, perdóname, sé que no te gusta que coma a escondidas. Tembloroso, don Raúl no sabía qué hacer. Entonces llamó a Isaías, el cual llegó rápido a verlo. Le contó lo ocurrido. Solo porque usted me lo narra, le creo. Sí, es que una parte de ella tiene vagos recuerdos, por eso reacciona como cuando estaba aquí en su casa. Lo que podemos hacer es cremarla, esperar a que se duerma, que más bien lo hace en automático. Esto sí que es una locura. Al irse Miriam a su cuarto, se aseguraron de que se durmiera. La cargaron y metieron en un ataúd metálico. Sin pérdida de tiempo, fueron al crematorio. Al llegar, la sacaron. Ella ya empezaba a golpear y deseaba salir. Isaías encendió el horno y la cremó. Los gritos de ella erizaban los cabellos. Don Raúl se hincó y gritó sin contenerse hasta que todo fue silencio. 3 horas después, Isaías le dio las cenizas en una urna. Sé que es muy duro perder a un hijo, pero más malo es querer desafiar a Dios. Cuídese mucho y verá que pronto estará mejor. Al llegar a su casa, don Raúl dejó la urna en la sala y se fue a descansar. Sin embargo, cada noche el espíritu de Miriam salía para seguir ahí y nunca más abandonar a su papá. Me llamo Diana y llevo 2 años reviviendo cada noche lo mismo. Me despierto como cualquier otro día y me hago el desayuno para ir a trabajar. Para llegar al trabajo, tengo que coger un tren. Cuando regreso en la noche, cojo el último tren que pasa. A esas horas, siento que alguien me sigue. No puedo remediar pensar que alguien está detrás de mí y cuando me giro para ver, allí no hay nadie. En una ocasión, me quedé muy tarde en el trabajo. No era lo normal, pero es que tenía mucho trabajo. Me daba miedo no llegar a coger el tren y que éste se fuera sin mí. Al salir del trabajo, iba con la sensación otra vez de que me seguía alguien. Llegué a la estación. No había nadie. Mi temor era pensar que ya hubiera pasado el tren, pero me dije a mí misma, esperaré un poco, igual, hoy venía con retraso y todavía no ha pasado. De repente, las luces de la parada empezaron a parpadear. Empecé a oler un olor a putrefacto y las luces se apagaron repentinamente. Cogí mi móvil, encendí la linterna y veo que de las vías del tren empiezan a salir cucarachas y ratas. Grité de miedo y asco a la vez. Empecé a notar náuseas y un fuerte dolor de cabeza. Yo solo quería salir de allí, así que me levanté para irme. En ese instante, veo que se acerca un tren, se detiene en la estación y se abren las puertas. Sin pensármelo 2 veces, entro, me siento y veo que el vagón está vacío. El miedo se empezaba a apoderar de mí, estaba hiperventilando. Cerré los ojos para tranquilizarme. El olor a putrefacto volvió a mí. Abrí los ojos y el vagón estaba de color rojo, entraba un líquido por las ventanas que empezaba a inundar el suelo. Con un dedo toco el suelo. Era sangre. Unos lamentos inundaron mis oídos. Grité, no sabía qué estaba pasando, no entendía nada, solo gritaba que parara de entrar sangre. La sangre ya me llegaba hacia arriba, estaba a punto de llegar a mi boca, tenía miedo de morir ahogada por sangre. Volví a gritar. De repente, noto que algo me agarra de los brazos. Abrí los ojos
y veo que un hombre al frente me mira extrañado. Entonces miro a los lados. El vagón estaba lleno de gente que me miraba. No podía creerlo, era el vagón de tren al que yo me había subido, pero estaba diferente, estaba normal. No había nada de sangre, ni una gota en el suelo, no olía a nada, no oía lamentos de nadie. Miré a la gente y llorando les digo que el tren es un infierno y que deberíamos bajar todos. El hombre que estaba al frente me dice que me tranquilice, que todo está bien y que por fin había reaccionado, que cuando entré en el vagón me encontró un poco nerviosa y que empecé a actuar de una manera extraña. Gritando y pateando, me habían tratado de tranquilizar pero no podían hasta que me agarraron y así es como reaccioné. Yo estaba atónita, sin poder hablar, no podía creer lo que me decían. En la parada siguiente me bajé del tren. No entendía nada de lo que había pasado. Yo sentí que todo era real. A la mañana siguiente, vino a despertarme. Richard, era su nombre. Lo ponía en su bata, justo al lado de hospital psiquiátrico. Mi abuelo siempre me contaba historias que hacían volar mi imaginación. Sobre todo, una historia me impresionó mucho. Aquí os la cuento. Cuenta la historia que a la orilla del pueblo donde vivíamos se encontraba un camino ya casi olvidado, pues por ahí ya no pasa nadie. Pero dice que al lado del camino se encuentran los restos de lo que un día fue una cabaña. Mi abuelo me dijo que esa cabaña perteneció a una mujer que todo el mundo le tenía miedo porque practicaba la magia negra. Rechazada por los habitantes, se fue a las afueras del pueblo y se construyó una cabaña para vivir sin que nadie la molestara. En una ocasión, mi abuelo pasando por el camino, se encontró a la mujer. Como mi abuelo no creía en las brujerías ni nada por el estilo, se paró a hablar con la mujer. Hablaron de muchas cosas interesantes, ya que ella tenía muchos temas de conversación. A mi abuelo le fascinaba hablar con ella, así que fue a visitarla muchas veces. Una de las tantas veces que fue, la mujer le explicó a mi abuelo que desde hacía algún tiempo por ese viejo camino, cada vez que alguien moría en el pueblo, en las madrugadas, oía que pasaba un carro tirado por caballos y detrás de él iban varias personas. Me dijo que nunca había tenido el valor para asomarse a mirar, porque solo el sonar de los caballos y de esas personas le daba mucho miedo. Figúrate a ella, que la gente del pueblo según decía que practicaba la magia negra. Así pasaron un buen rato, mi abuelo iba a visitarla cada vez que podía. Un día murió una persona del pueblo. Mi abuelo recordó lo que le había contado la mujer, lo del carro y las personas que iban detrás de él. Lleno de curiosidad, mi abuelo fue al día siguiente a la cabaña de aquella mujer, esperando que le contara si en la madrugada el carro había pasado nuevamente. Pero al llegar a la cabaña, vio que la mujer no estaba, solamente encontró unas hojas escritas encima de la mesa. Cogió las hojas y empezó a leer. La muerte ha llevado a muchos en su carro, y hoy llevará uno más. No he podido resistirme más, la curiosidad pudo conmigo y hoy venceré mis miedos. Saldré a ver de frente todo ese cortejo encabezado por el carro de la muerte. Cuando mi abuelo leyó esto, salió corriendo al camino a ver si encontraba algún rastro de que algún carro hubiese pasado por ahí o pisadas de multitud de personas. Pero lo que encontró a un lado de aquel camino fue el cuerpo de aquella mujer sin vida. Esta tenía grabado en el rostro una expresión de terror. Mi abuelo me contó que él cree que aquella mujer, cegada por la curiosidad de esa noche, había salido a ver el cortejo fúnebre y que probablemente miró a la muchedumbre de espíritus y a la muerte misma montada en el carro y también se la llevó a ella. Cuentan las personas mayores del pueblo que si en las madrugadas oyes caballos y gente, no mires, solo deja que pase. Si de verdad amas la vida,